Bienvenidos con todos al primer podcast de nuestro programa Hablemos Bilingüe. El día de hoy estamos súper emocionados de estar aquí y vamos a hablar de un tema súper importante que es la efectividad de las academias, escuelas de inglés para los niños, niñas y adolescentes. Ajá, no, sin primero presentarnos. Yo soy Kate y Cielo. Yo soy CEO de La Guarida Bilingüe y Cielo es cofundadora y jefa del área académica de La Guarida. Ahora sí, sin más, Comencemos. comencemos. Bueno, vamos a girar este podcast en cuanto a la primera pregunta, que es, Kate, o ¿cómo te diste cuenta de que las academias o las escuelas de inglés terminaban siendo totalmente malas para la educación de los niños y niñas y adolescentes? Ajá. Bueno, no sé si me atrevería a decir que totalmente malas, pero quizás no realmente efectivas o no totalmente efectivas para niños y adolescentes. Em, lo digo, bueno, en base a mi experiencia. Yo he trabajado como maestra de inglés varios años en academias, entonces conozco cómo funciona y también porque soy mamá de un niño que ha estudiado en una de estas academias. Entonces, digamos que por ahí es donde me puedo dar cuenta, ¿no? Enseñando, obviamente que es diferente perspectiva cuando como mamá y como maestra. Claro. Enseñando, por ejemplo, pude darme cuenta específicamente cuando enseñaba a niños y adolescentes que, por ejemplo, había niños que no la pasaban tan bien en las clases, en el sentido de que, por ejemplo, obviamente no avanzaban al mismo ritmo que los demás y eso los tenía un poco como desconcertados y obviamente uno como maestra intenta apoyar lo más que uno puede, ¿no? Pero hay que recordar que estas clases son multitudinarias, pues, ¿no? Exacto. Tú has visto que son de 20 alumnos o inclusive muchas veces hasta más, ¿no? Entonces, es difícil tratar de motivar a los alumnos que uno ve que están así, porque no puedes descuidar a los otros 19 o al resto de alumnos, ¿no? Claro. Y Uh-huh. justamente haciendo hincapié en lo que mencionaste, el número de estudiantes es algo determinante en las clases de inglés. Y yo creo que en todas las clases en general, pero sobre todo en la de inglés, porque al menos ellos no tienen un panorama previo como enseñar algún otro curso, ¿no? Todos son enseñados en su idioma materno. En cambio aquí es algo completamente desde cero, que no manejan y si lo ven de repente llegan con una que otra palabra. Entonces, también como mi perspectiva como docente era muy difícil tener 20 alumnos y esperar que todos aprendieran al mismo ritmo. Era igual, también he trabajado en escuelas y eran más, a veces hasta había 30 alumnos y era totalmente un caos. Sí, no, totalmente de acuerdo. No es lo mismo aprender lenguaje o historia, que lo haces en tu idioma, que aprender algo en un idioma que no conoces y no manejas y que estás viendo por primera vez. Y sobre todo ver, por ejemplo, porque muchas veces me tocó decirle a niños o adolescentes, lo lamento, pero no pasaste, ¿no? Y muchos hablaban de estos temas de que a veces, ay, pero ayúdalos, ¿no? Pero ¿qué tanto ayuda puede ser que le regales puntos para que luego pase a un siguiente nivel en el que evidentemente se va a sentir mucho más frustrado, ¿no? Y no aprender, ¿no? Y lo peor de todo era cuando tú les decías estos mensajes, pues, a estos niños, ellos eran como que, ¿qué? No pasé, y la ansiedad que se apoderaba de ellos, ¿no? Porque luego tienen que enfrentarse a sus papás. Exacto. Y Y contarles. era totalmente terrible. Sí. Pero ¿cuál crees que sea la razón por la cual los padres tienden a recurrir a estas academias, escuelas? Claro, Necesidad, ¿no? mira, y acá también, para responderte esa pregunta, también voy a citar mi experiencia como mamá, porque de hecho se pueden preguntar, Kate, ¿qué haces acá hablando de eso si tú mismo estás diciendo que también tuviste tu hijo en una de estas academias? Y bueno, ¿no? Sí, efectivamente, mi hijo estudió en una de estas academias de inglés grandes. Bueno, para empezar, no voy a mentir porque era un beneficio que como trabajadores Claro. teníamos. Entonces, obviamente, yo era maestra de inglés, claramente quería que mi hijo supiera inglés, ¿no? Y bueno, yo creo que los papás recurren a esto, por ejemplo, en mi caso, porque quería que mi hijo aprenda inglés. Y en general, te diría que por diferentes factores, ¿no? Puede ser porque de repente ven que sus hijos no les va tan bien el inglés en el cole, no sacan buenas notas, o les dicen a sus papás que no entienden. Entonces, los papás, obviamente, en su preocupación, ¿qué hacemos? Ok, los ponemos en una academia, que hay muchas que son súper sonadas, ¿no? Entonces, ¿No? exacto. O porque simplemente hay algunos que, como en mi caso,
quieren que sus hijos sepan inglés porque son conscientes de la importancia del idioma. Una necesidad, una importancia, pero más que todo necesidad. Exacto, son conscientes de que ahora eso es una necesidad y los ponen a estudiar ahí, ¿no? Pero y justo lo que quiero terminar para cerrar esa idea era que lamentablemente lo que pasó, por ejemplo, con mi hijo fue que justo dio en la pandemia cuando él iba a sus clases y él terminaba llorando y cada vez que era un momento para... Sí, y cada vez que le tocaba clase me decían, mamá, no, por favor, no quiero, es muy aburrido. Y él es bastante parlanchín ya. Entonces, él siempre quería estar hablando, pero como eran como otros, no sé, 23 más, tenía que esperar su turno para hablar y eran obviamente muy limitados, ¿no? Claro, aparte que en ese tiempo el niño ya perdía totalmente la concentración, si es que lo hubiese tenido en un inicio, pues no. A esperar que los demás participen, no. Y aparte que era como casi nula esa oportunidad, ¿no? Claro. Y es ahí donde uno se cuestiona, o sea, qué tan diferente puede ser aprender en un colegio y en una academia. Claro, eso es como que el panorama no difiere mucho, pues, ¿no? Justamente por lo que es, otra vez tocando lo que es la cantidad de alumnos, también, ¿no? Uno como maestra puede tener todas las herramientas necesarias, pero no va a llegar al alumno de la misma manera, ni en un colegio ni en una academia, ¿no? Porque en el colegio, pues, además de que se rigen un programa súper especial, tienen que completar cierta cantidad de temas al fin de año, eso no asegura para nada que todos los niños comprendan todos esos temas. Pues, en realidad, la mayoría de ellos no lo hace y terminan saliendo en inglés súper bajo y detestándolo, ¿no? Entonces el panorama es prácticamente lo mismo. Sí, 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 sí. Y bueno, como en otras materias, ¿no? Por ejemplo, a un niño no le va no le va bien en matemáticas, entonces necesita pues reforzarlo y usualmente lo que se hace en estos casos no es meterlo en una academia de matemática, ¿no? Con un tutor de matemáticas. Con un tutor de matemática porque se necesita que lo apoyen y que acorde a su ritmo, pues el profesor vaya avanzando, ¿no? Y eso es mucho de lo que también bueno, pues como tú dices, no hay mucha diferencia con las academias, el número de estudiantes, y acá se ve el tema, por ejemplo, de los slow learners, que son los que aprenden Más lentito. más lento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tú tienes un alumno que es un slow learner o que aprende más despacio a su ritmo, junto con otros 20 estudiantes que de repente sí van rápido? Lamentablemente, al haber tantos niños, No se va a adaptar. exacto. O la maestra, por más que quiera, no se va a poder detener. Y lo que pasa, tanto en academias como en colegios, es que la mayoría de veces se tiene que decir, bueno, pues si la mayoría entendió, sigamos. Suficiente. Ya. Lo cual me Sí. parece horrible, Sí. ¿no? O sea, en realidad es horrible, pero lamentablemente, inclusive a veces no es ni culpa de los maestros, ¿no? Obviamente que sí hay maestros y maestros, hay maestros y maestros, pero también es un tema del sistema educativo, Sí. ¿no? Que es como que si la mayoría entendió, entonces sigamos. Suficiente. Y al final el slow learner o el que aprende lentito es el problema. Y no es así. El problema termina siendo el niño. Cuando, como dices, no es así y termina frustrándose mucho más, inclusive sintiéndose inseguro o incapaz, o sentimientos que no tendrían por qué sentir, ¿no? Y que verdaderamente no es como, no es justo. Exacto. Y por ejemplo, aprovechando, ya que hemos hablado esto de las academias y que es muy similar en los colegios, quiero tocar el tema de que nosotros recibimos muchísimos casos de alumnos que no les va bien en el colegio, en la guardia bilingüe. Y bueno, tú, Cielo, que eres jefa del área académica, por favor, cuéntanos cómo es que, por ejemplo, en la guarida abarcamos estos temas para que sí sean efectivos, el aprendizaje es efectivo. Claro, en el caso, por ejemplo, justo hablando de lo que son slow learners o simplemente alumnos de que no han tenido un contacto realmente próximo con lo que es el inglés y el colegio y la sociedad lo demanda, lo que hacemos es, en primer lugar, en nuestra primera clase siempre es una entrevista con el alumno. Entonces está solamente la maestra y el alumno en la mayoría de nuestros programas y pues lo que hacen en ese momento es tener la entrevista. Es conocer al alumno, la maestra está que lo escucha, generar ese tipo de confianza y ya en base a lo que el pequeño, pequeña o incluso el adolescente, porque llegan a hablar cuando ya sienten un poquito más de confianza, adecuar las clases a lo que le gusta, ¿no? Si le gusta cierto tipo de música y nosotros no asumimos y no creamos nuestro material asumiendo que a todo el niño le gusta lo mismo. No podemos asumir de que al niño le gusta el color azul y las diapositivas para niñas son rosadas, porque es totalmente diferente. Eso y muchas cosas que está de moda, películas, series, etcétera, ¿no? Entonces, en base a ello, así el alumno sea slow learner o sea la primera vez que esté, pues, aprendiendo inglés,
eso va a hacer que capte su atención, ¿no? Y por ahí ya empezamos. Y eso es algo que me encanta, o sea, y eso es algo que me encanta de la guarida, porque nosotros nos centramos en el estudiante y ese es el punto de partida para hacer nuestras clases y para que la maestra lo dicte. Y acá no hay lugar para que digamos, no, pues no entendiste, tengo que seguir avanzando. Exacto, y justamente es lo que pasa con los slow learners, ¿no? Que no sea porque ellos no puedan aprender, tienen toda la capacidad de aprender, pero para ellos es algo nuevo, es algo diferente. Entonces necesitan ese apoyo, ¿no? Necesitan ese, ¿sabes qué? Cuéntame que no entendiste, o simplemente como ya mencioné, esa confianza que hay con la maestra, ¿no? Maestra, mira, ayer comí tal cosa, cuéntame un poco más. Entonces, al momento de que el slow learner o el estudiante en general pueda llegar a un tema que de repente, ya comienza a subir el nivel, pueda sentir, puedes sentir claramente y poder decir, ¿sabes qué? Aquí no entiendo, repítelo, ¿no? Que es algo que es muy difícil que un niño o adolescente pueda decir. Y peor en un colegio o academia. Claro, claro, sí, totalmente de acuerdo. Y creo que acá también entra todavía el tema de los estilos de aprendizaje, ¿no? Porque no todos los niños aprenden de la misma forma. De repente no es que sea inclusive slow learner, pero de repente tiene un estilo de aprendizaje diferente, ¿no? O una mezcla de estilos. Claro, y ahora está la otra cara de la moneda, los fast learners. Los fast learners, exacto, que son los que aprenden rápido. Y bueno, ¿no? Volviendo al tema de las academias y los colegios con los fast learners, como dice Cielo, es la otra cara de la moneda, son los chicos que pues ya la captaron ayer, ¿no? Ahí también hay un tema porque al igual que los otros casos, o sea, uno está como que sujeto a la currícula, ¿no? Del cole o de la academia. Entonces, por más que tú tengas un súper potencial, no va a poder ser explotado porque tienen que estar todos a un mismo nivel. hay que aguantarte un poquito. Lento, no, la mayoría siempre prefiere llevar el nivel súper lento, ¿no? No puede empujar a los estudiantes a que den más de lo que les pide la currícula, ¿no? Tal mes en el colegio, en la academia vas a tratar ese tema y no te puedo enseñar más, porque si no, no se puede. Y eso también, digamos que para los fast learners es una desventaja, ¿no? Y aquí quiero citar un caso personal, que como te dije en algún momento, cuando te dije que voy a mencionar esto, no es porque quiera autohalagarme, pero es algo que así como soy una slow learner en matemáticas, por ejemplo, Por dos. me pasa que en inglés yo era una fast learner y entendía muy rápido, ¿no? En mis clases y yo siento que, bueno, al final me terminé demorando de estudiar lo mismo que el resto, pero yo estoy segura, totalmente segura, que si yo hubiera tenido la oportunidad, algo así como la guardia bilingüe, yo lo hubiera hecho mucho menos tiempo y quizás hubiera terminado mis estudios con un nivel mucho mejor o demás, ¿no? Entonces también es el tema de que es un potencial que tienen muchos niños que también es digno de explotar, ¿no? Que algunos pueden tenerlo en otras materias, ¿no? Como yo digo, soy malísima en matemáticas, somos. Pero si tienes, o sea, si los chicos tienen un potencial en algo, pues hay que aprovecharlo. Exacto, y eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en nuestro caso, en la guarida, nuestros fast learners por ahora son alumnos en colegios bilingües. Entonces, el mismo panorama, el mismo caso, el pequeño puede ser muy bueno, pero igual la profesora con los 30 y tantos alumnos, porque siempre son más, tiene que tratar de nivelarlos a todos dentro de ya lo bueno más. Entonces es muy difícil, no llegan a estar al mismo ritmo, se aburren y ellos ven diferentes temas. O sea, ellos ya saben inglés en el caso de los colegios bilingües, ya saben inglés, entonces comienzan a ver ya temas de literatura, de escritura. Entonces, en esos temas que suenan tediosos incluso para un adulto, tratamos de cambiarlo, moverlo, trabajarlo para que él lo vea como un aprendizaje didáctico, no divertido, ¿no? Ok, ese niño ya sabe inglés, tiene mucho potencial, hay que explotarlo, pero no hay que hacer que se aburra. Claro. Porque no es sobreexplotar un genio, ¿no? Y se terminan aburriendo. Exacto, exacto. Inclusive también hemos tenido algunos fast learners que no vienen de colegios bilingües, que han empezado desde cero con nosotros, que siento que en una academia se hubieran, no sé, pues un nivel se hubieran demorado los 2 meses porque van a estudiar un par de horitas cada sábado. Exacto. En cambio con nosotros en unas cuantas semanas, ¡pum! Ya. Y ya avanzaban los niveles, y era increíble ver cómo le preguntábamos a la maestra, ¿y cómo va? Ya acabó el nivel. Ok, sigue otro. Ajá. Y no se tiene que esperar a que sea un mes para que acabe el nivel, no. Si él ya captó ese tema, ¿para qué seguir reforzando? Se va a seguir reforzando, pero no tenemos que seguir repitiendo como tal vez se hace en los colegios, ¿no? O sea, el primer bimestre, no sé, el presente simple, ya
todo el primer bimestre cuando ella loca todo en 3 clases, entonces Claro. se sigue. Aparte que cuando vas avanzando de nivel, sigues viendo eso, más Exacto. otros temas más retadores, ¿no? No es que lo Exacto. dejes de ver, porque un Ujú. idioma no es Pero lo así. estancan cuando están en el Claro, colegio. Ujú. exacto, exacto. Entonces eso también es como que algo importante de tener en cuenta si en casa detectamos que de repente nuestros hijos pues tienen la Ujú. habilidad, ¿no? Ujú. Y ahora también hay otro tema más, ¿no? Otra vez el contraste de qué pasa con los niños que no les gusta el inglés. Sí, que también, dicho sea de paso, es un caso muy común que solemos recibir también en la guarida, Es ¿no? bastante común porque ellos ya vienen con el trasfondo de que El chipcito, ¿no? el colegio ya lo traumaron al pobre que no, que tú eres malo en el inglés o porque no sabes tal cosa. Entonces ahí toca hacer un trabajo doble, pero no es imposible. Ujú. Porque, como les mencionaba, ¿no? La primera clase para nosotros es la clase más importante porque ahí podemos ver cómo trabajar con el alumno, ¿no? Y así sea un adulto, perdón, un adulto no, un niño o un adolescente que ya está con un problema más grande, que la adolescencia, que las hormonas, y a veces no viene con el mejor ánimo posible, igual trabajar sobre ello, ¿no? Porque ya quitarle ese chip de que aprender inglés no es imposible, ¿no? Y trabajar con él y darle los ánimos, ¿no? Para que progresivamente pueda sentir, ok, me gusta aprender inglés y nuestro trasfondo de que le agarre el gusto es que él entienda que es importante. Exacto. Eso me parece súper lindo porque como tú dices, nuestras maestras también emplean la escucha activa, entonces los chicos se sienten valorados, ¿no? O sea, a mi profesora verdaderamente le importa mi vida, le importa quién soy yo y no solamente mis resultados, o sea, no solamente lo que hago, no, sino quién soy yo como persona, ¿no? Exacto. Entonces, creo que esa es la diferencia, ¿no? Que cuando tú te sientes valorado, o sea, tu desempeño es mucho mejor. Y eso es otro tema también, ¿no? Porque muchos padres no conocen o no saben de la importancia de las emociones en el Súper aprendizaje. importante, súper importante. La mayoría de niños no les gusta el inglés, parte de la columna vertebral es las emociones. Sus emociones han sido maltratadas en la escuela, academia, el lugar que fuese donde estudiado inglés y ya lo ven como una situación de trauma. Mi profesora me sacó al frente de la pizarra, escribir una oración o resolver algo en inglés, no sabía, me ridiculizó, me sentó, no quiero saber nada del inglés. Todo el mundo sabe y yo no puedo, todos sí y yo no, ¿por qué? Comienza a asumir, el problema soy yo, no sirvo, y todos los pensamientos que puede tener, incluso un niño pequeño, ¿no? O sea, uno no pues, dirá, no, ay, no, eso de repente ya con ser adolescentes que se vuelven así, ¿no? Desde un niño pequeño puede tener esos pensamientos negativos. Y si nosotros en casa no buscamos cuál es la raíz de eso y trabajar sobre eso, vendría a ser un gran problema. Sí, 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 y de hecho es bastante triste porque es también otro caso que es muy común, ¿no? Y creo que uno de los propósitos principales de la guarida es darle la vuelta al asunto, abrazar esas emociones en los niños y hacerlos desaprender en que el inglés no tiene por qué ser algo estresante o algo que cause miedo o nervios, sino que es algo que con lo que se pueden divertir, ¿no? Es importante mencionar que si hay nervios, hay miedo, hay ansiedad, es más difícil que el aprendizaje tome lugar, o sea, es muy complicado. Cuando yo comencé a trabajar aquí en la guarida, algo que me gustó mucho que me comentaste que fue el lema que tenía, o bueno, que tenemos ahora, que es un lugar seguro. Entonces, a mí me encantó esa frase. Yo dije, ok, porque la mayoría de lugares que enseñan, no solo inglés, sino X, Y cosas, siempre dice aprendizaje, aprendizaje, para que seas el mejor, bla, bla. Y sí es importante no ser el mejor, pero siempre estar a la altura, a una altura competente, sobre todo en inglés. Pero ¿de qué me sirve si voy a aprender cuando me maltrata mis emociones y no me voy a sentir feliz al aprender? Entonces ahí me encantó eso, un lugar seguro para tus hijos. Mi hijo está tranquilo, mi hijo está feliz, entonces, ¿qué más puedo pedir? Sí, sí, definitivamente. O sea, yo creo que tenemos que pensar en qué queremos de nuestros hijos, ¿no? Robots, máquinas de conocimiento, o queremos que sean niños que sean pues, que tengan conocimientos, que es importante, pero que a la vez sean felices, Exacto. ¿no? O sea, porque sí se puede tener los dos a la vez, ¿no? Entonces, invitar un poco a reflexionar, porque creo que todos hemos visto en algún momento, hemos sentido esos nervios de cuando de repente no sabes algo, o que el profesor me va a llamar, me va a preguntar a mí, ay, no, o yo me acuerdo, Yo ¿no? matemática Yo en toda la vida, matemática, de primero a quinto secundario. sí, algo que estás haciendo algo para que no me llame. Y esas son cosas que están muy normalizadas, pero no deberían estarlo, ¿no? Porque el aprendizaje no tiene por qué ser así, ¿no? Y bueno, creo que con eso llegamos al final de esta primera sesión.
de Hablemos Bilingüe. Y con todos estos pensamientos y reflexiones, los invitamos a que puedan visitarnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Nuestra página web es laguaridabilingüe.com y en nuestras redes sociales Instagram, todas las redes, Instagram, TikTok, Threads ahora, y bueno, también por YouTube, como La Guarida Bilingüe. Los estaremos esperando por ahí. Y tu cielo. Igual, por favor, síganos y denos la oportunidad de mostrar de que somos un buen lugar para sus pequeños, para que aprenda y para que se sienta feliz. Gracias, cuídense, vemos. hasta la próxima edición.